Bueno, la creación de Dar a Sombra es mi primer libro. Surge de la necesidad de compartir o de entender una parte de lo que estoy viviendo que, a pesar de estarlo compartiendo con mis afectos y hablándolo y viviéndolo, me está faltando una parte emocional a la hora de entenderlo. ¿Qué es esto que me está pasando? En ese momento estaba tratando de quedarme embarazada. Empecé intentándolo de manera natural, no pude, y fue cuando entré en el mundo de la reproducción asistida que me di cuenta que estaba viviendo, que estaba entrando en una zona pantanosa, desconocida, muy compleja, y ahí empecé a soltarme con notas muy íntimas. Hay que decir que la escritura forma parte de mi vida. Escribo desde que sé escribir, y, y me pilló pues en esas libretas la escritura del Dar a Sombra. No fue un ejercicio voluntarioso decir voy a escribir un libro, no. Sale de mi diario personal. Eh, Finalmente, el trayecto para quedarme embarazada dura casi 5 años. Por lo tanto, el volumen de texto que reúno alrededor de la idea de la maternidad, del deseo de la maternidad, de la dificultad de ser mamá, porque hago 7 procesos de fecundación in vitro, culmina en un libro. Yo, cuando estaba en el proceso, como siempre, leía y busqué libros alrededor de la no maternidad, tratando de encontrar cierto abrazo en el momento que estaba viviendo, y la verdad es que no lo encontré. Encontraba cuestiones como muy técnicas o demasiado descriptivas, pero no se acercaban al tipo de emociones que yo estaba viviendo. Em, yo creo que el lector encontrará en Dar a Sombra las tripas de una mujer que está desesperada, obsesionada, anhelante también, porque si no hubiera una esperanza total, no habría un repetir y repetir y repetir, ¿no? Em, creo que en Dar a Sombra aprendí, mientras vivía este proceso, que aprendí muchísimas cosas, pero aprendí, por ejemplo, que la vida no es lo que yo me imaginaba que sería, ¿no? Yo me imaginaba pues siendo mamá de manera muy fácil, como pues, la mayoría de mamás que vemos, y me tocó que no fuera así. Entonces, tener que aceptar que las cosas no son como te imaginas, sino como son, tener que aceptar que entras en un proceso clínico para hacer algo que para mí era absolutamente romántico, tierno, íntimo, y de repente tenía que ponerme en manos de la ciencia y me enfadaba, pero a la vez agradecer a la ciencia que haya llegado hasta aquí, porque sin ella no sería posible la oportunidad de ser mamá alternativa a la biológica. Aprendí muchísimas cosas. Aprendí que el tesón y la, digamos, el deseo profundo te mueve hasta límites insospechados. Y aprendí, pero esta ya la tenía bastante aprendida de antes, que la escritura es la gran compañera de la vida. O sea, allá donde, vuelvo al principio, allá donde no llega ni el discurso de una consigo misma, ni la escucha de una consigo misma, existe la escritura para llenar esos huecos, ¿no?, de entendimiento. Bueno, como el tiempo de escritura es tan largo, da para hacer vínculos constantemente. Es como cuando estás embarazada y crees y ves solo embarazadas. A mí me pasó durante este proceso que todo pasó a relacionarse con la maternidad, y veía maternidades o posibles maternidades en un montón de cosas, en la naturaleza, en mi familia, en los alimentos, en las flores, etcétera.
Yo siempre he tenido una relación muy buena con mi familia y excelente con mi pareja. Sin duda, fueron 2 patas, fundamentales para acompañarme en el proceso que yo seguí. Vuelvo a repetir, son 4 años y medio y 7 procesos de fecundación in vitro, eso es fuerte. Necesitas tener afectos que te animen y que te abracen y que cuando caes te digan estamos aquí, que cuando subes y cuando no tienes ganas de hablar te entiendan y cuando tienes ganas de hablar te escuchen. Imprescindible, o sea, se habla muy poco. Yo en el libro hablo mucho de la familia y hablo de la pareja y hablo de lo poco que se habla especialmente de la pareja, porque el hombre parece que al hombre no le pasa nada, ¿no? Y al hombre le está pasando exactamente lo mismo. La única diferencia es que no está recibiendo un tratamiento médico, pero le está pasando lo mismo. El anhelo es el mismo, la decepción es la misma, las ganas son las mismas, la desilusión es la misma, pero eso es como que no se muestra y es lo mismo. El cuerpo tomó muchísimo relieve en todo este proceso porque era un cuerpo que no estaba respondiendo a lo que yo deseaba y entonces era un cuerpo con el que estaba muy enfadada. Supongo que recuerdas la frase odio mi cuerpo y recuerdo escribir esta frase y pensar no puedo escribir esta frase, pero bueno, es escritura, pues se puede escribir lo que queramos y se acerca mucho a lo que me estaba pasando realmente porque yo me sentía joven y me sentía sana y me sentía bien, ilusionada, tranquila. Y en cambio el cuerpo estaba como diciendo que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Y no sé, si estás muy débil, te puedes poner a hacer ejercicio y ponerte fuerte. Si estás con kilos de más, puedes hacer una dieta para adelgazarte. Pero yo no podía hacer nada, no había nada que yo pudiera hacer para ayudar a mi cuerpo. Quizá lo único que escuchaba sin parar era el estate tranquila, es muy importante que estés tranquila, tranquila, que eso también lo explico en el libro. Me ponía muy nerviosa cada vez que me decían, tienes que estar tranquila. Me ponían más nerviosa. Recuerdo incluso decirle a una doctora un día, no me vuelvo a repetir que esté tranquila, porque me está poniendo más nerviosa. Y me respondió, ¿tú trabajas en el mundo de las letras? Porque le pareció como muy curiosa la respuesta. Y le dije, sí. Y me dijo, ¿y qué debería decir? Le digo, pues no lo sé, pero podría empezar, es una sugerencia con alguna frase del tipo, sé que estás muy nerviosa, aún así trata de tener buenos momentos, ¿no? Pero parte de la idea de que es un cuerpo que está completamente ansioso y completamente deseante y completamente desesperado, no intentes aplacarlo. Otra vez más, la escritura, que es muy física, en este libro fue muy física. Era una especie como de grito, como de expresión hacia afuera. Es una escritura muy física. Entiendo que te llame la atención porque tiene una forma un poco peculiar. Y si te digo la verdad, fue una forma muy inconsciente. Lo que fue pasando con el libro es que yo iba anotando temas y de repente un día era la absorción de un conocimiento médico que no tenía y la quería anotar. Otro día era una conversación que había escuchado en el supermercado que me recordaba algo de la maternidad y la anotaba. Otro día era un pensamiento que me venía mientras estaba en la ducha, que tenía que ver algo con el deseo de ser mamá que nunca había reflexionado, pero como estaba tan metida, tan introspectiva, tan física, o sea, yo misma me daba cuenta que era una especie de mujer no embarazada, pero en constante ebullición, dando a sombra, ¿no? De ahí el título, o sea, no estaba dando a luz, pero me estaban pasando muchas cosas y esas cosas tenían un nombre y yo le puse este nombre. Estoy dando a sombra, no estoy dando a luz, pero algo estoy haciendo, no estoy tampoco en modo off, ¿no? No estoy inoperativa, estoy
creando cosas y en este intento de lograr mi deseo, que en ese momento no se estaba cumpliendo, también estoy siendo productiva. La manera de responder a esta forma pienso que tiene que ver con cómo me iba la cabeza en esos tiempos. Iba como de un lado médico a un lado emocional, a un lado reflexivo, a un lado social, a desconectar, pero luego volver. Y por ahí se construye esta forma extraña de libro híbrido, sí. Después del séptimo tratamiento, cuando no me quedo embarazada, dejo de escribir, termino el libro, lo entrego. Ya no tengo más ganas de escribir más sobre lo que me está pasando y dejo pasar un tiempo, 4 o 5 meses, y hago el octavo tratamiento y me quedo embarazada. Y sí, y una maravilla. Y doy a luz en la vida, no en el libro. Y ahora tengo un bebé, es un hombretón de 2 años, rondando por casa. Así que lo que pasó es que la realidad superó la ficción. Era como evidente que después del dar a sombra tenía que escribir el dar a luz, pero yo estaba como sin ningunas ganas de escribir sobre maternidad. Me quería ir a otros temas y ahora que llevo pues 2 años escribiendo y yo pensando que no estoy escribiendo nada que tenga que ver sobre la maternidad, releo y aunque no sea evidente, todo respira bebé, maternidad, insomnio y demás. Es decir, que no de una manera explícita, pero sí, ahí está la maternidad y ahí está encaminado el próximo proyecto. Yo diría 2 cosas. La primera ya le he dicho, es la de entender que a veces la vida no es la que te imaginas que será, sino la que es. Y abrazar esa vida y no clavarte en la que tú tenías en la cabeza porque esa es imaginación. Y la segunda es que si estás en ese proceso, yo me di cuenta que era muy importante visualizar el final. Yo visualizaba el final y tenía claro el final. Y estaba en un punto y había muchas curvas, muchos altibajos, muchas pendientes, muchas subidas, pero el final yo lo tenía claro. Era un deseo inamovible. Ese sería mi consejo, como que entre el presente y el deseo final se dejen llevar por lo que los médicos, por lo que el cuerpo, por lo que la vida ordene. Mi esposo es mexicano y, y me siento muy, muy cercana a México. He pasado largas temporadas en México, me encanta México. Los primeros procesos de fecundación in vitro los hicimos en México, donde tenemos casa. Y bueno, ¿qué más decir? Estoy pegadísima a México, claro. Soy un poco de Chihuahua. Pues mira, os voy a recomendar Rayuela, porque fue de Cortázar el primer libro que a mí me abrió la cabeza, me botó la cabeza y me dijo, hay juego en la literatura y eso me fascinó. Os voy a recomendar Océano Mar de Alessandro Barico, porque es el libro que estoy leyendo ahora, porque es un genio y porque estoy disfrutando de su cabeza, de su fantasía, de su manera de narrar, de su belleza. Me encanta. Os voy a recomendar La invención de Morel de Bioy Casares, porque es un viaje, así, ya, es un viaje. El sobrino de Wittgenstein de Thomas Bernhard es un libro muy pequeñito y digamos que es un libro menor de un autor impresionante del que hay que leerlo todo, pero es uno de los libros más bellos que yo he leído sobre la amistad. Y por último, un libro que es como muy serio
y muy bien hecho de la editorial Acantilado, que es la recopilación de las entrevistas de Paris Review of Books a muchísimos autores desde no sé qué año hasta el presente, y a quien le guste leer y a quien le guste escribir, ahí encontrará auténticas joyas. Estos son los libros que recomiendo.